Hi guys, how are you? Welcome to my channel of YouTube. Today we are going to study the present simple in questions, just in questions. Esta es una clase para segundo año de mis colegios secundarios, en los distintos colegios que trabajo, pero el que me está viendo y no es mi alumno también puede seguir. El presente simple, hoy vamos a aprender a preguntar. Ya aprendimos el afirmativo el otro día, hoy vamos a aprender a preguntar y en la próxima clase aprenderemos a negar, ¿ok? So, the present simple, remember the use for routines, habitual actions, likes and dislikes, and general truth. Estos eran los usos del presente simple, recuerden, rutinas, gustos, preferencias, verdades generales. Es decir, rutinas lo que hacemos habitualmente. But in questions, we are going to use auxiliaries. The auxiliaries are do, notice the pronunciation do, and does. The pronunciation is does. ¿Qué significan do y does? Como auxiliares no tienen significado. Y eso por ahí es lo que confunde mucho a los hablantes del español, porque es raro que nosotros digamos que una palabra no tiene significado. Son auxiliares, auxilian al verbo a preguntar. Do se usa con los siguientes pronombres: I, you, they, we, and does is used for he, she, and it. Recuerden, do y does, los dos sirven para preguntar. ¿Qué significan? Nada, simplemente ayudan al verbo a preguntar. In English, we are going to study two types of questions: the yes-no questions and the WH questions. Yes-no questions. ¿Por qué se llamarán yes-no questions? Simplemente porque se responden yes or no. Y van a comenzar con do o con does. Depende del sujeto de la oración. Acá tengo you, por eso la pregunta es con do. Do you live in Paris? Fíjense el verbo, live. Do you live in Paris? Live significa vivir. ¿Qué dice esta pregunta? El do no tiene significado. ¿Vivís en París? Do you live in Paris? Obviously is no, I don't. The negative of do is don't. No, I don't. If we talk about a third person singular, si hablamos de una tercera persona del singular, o sea, he o she, como en este caso Messi, vamos a utilizar does. ¿Por qué? Porque does se utiliza para he, she, it. For example, does Messi play basket o basketball? El verbo es play. Sabemos que play significa jugar. ¿Juega Messi al básquet? El does no tiene significado. So, no, he doesn't. Some more examples. Do you study in secondary school? Yes, I do, in the case of my students. Do you like school? Bueno, esta respuesta va a tener, esta pregunta va a tener más no, I don't que yes, I do. Pero like es el verbo gustar. Es decir, ¿cómo preguntamos te gusta? Do you like? Do you like? No puedo preguntar sin el do porque es presente simple. Do you like? ¿Te gusta? Do you like school? Yes, I do. No, I don't. Do Messi and Cristiano Ronaldo work in a bank? Do Messi and Cristiano Ronaldo work in a bank? ¿Por qué pongo do acá? Porque son dos personas. Es como si fuese they. Do Messi and Cristiano Ronaldo work in a bank? El verbo es work, trabajar. ¿Trabajan en un banco? No, they don't. ¿Por qué voy a utilizar they? Porque son dos personas. In this case, does Shakira sing pop music? El verbo sing es cantar. Does Shakira sing pop music? Yes, she does. ¿Por qué utilizo she? Porque estoy hablando de Shakira. Es decir, si la pregunta comienza con do, voy a responder con do. Si comienza con does, voy a responder con does. Por eso se llaman yes-no questions. What happens with the WH questions? ¿Por qué se llaman WH? Porque la mayoría de los interrogativos en inglés, fíjense, comienzan con WH. En este caso trabajé con what or where. For example, where does your father work? Acá ya no las puedo responder yes o no porque where significa dónde. El does no tiene significado. ¿Dónde trabaja tu papá? Where does your father work? He, porque estoy hablando de father, he works in a bank. No nos olvidemos que en la clase anterior, en el afirmativo, aprendimos que he, she, it agregan s o es al verbo.
So, where does your father work? En la pregunta no, pero en la afirmación sí. He works in a bank. What time, ¿a qué hora? What time do you get up? Recuerden, get up, levantarse. What time do you get up? I get up, el mismo verbo, I get up at 6 o'clock. What do you do in the morning? Y acá viene la primera confusión, dicen, profe, tengo dos do. Bueno, el inglés es polisémico, como muchos idiomas. ¿Qué quiere decir polisémico? Que una palabra tiene varios significados o distintos usos. En este caso, este do es del verbo hacer y este do es el auxiliar que no significa nada. What do you do es ¿qué haces? What do you do in the morning? ¿Qué haces a la mañana? What do you do in the morning? I go to school. Or, where does your mother live? El verbo live, vivir. ¿Dónde? Your mother live. Where does your mother live? So, she, porque estoy hablando de your mother, y el verbo como es tercera persona y es afirmativo lleva ese. She lives in Salta. So, yes, no questions and WH questions. Let's analyze the grammar structure. Veamos la estructura gramatical de las preguntas. The yes, no questions comienzan con do o does. Recuerden, voy a utilizar do o does de acuerdo al sujeto. Do o does, el sujeto y el verbo. Acá dice base form, o sea, el infinitivo. No agrega nada acá. Do o does más el sujeto, más el verbo, más el complemento, es decir, lo que sigue. While the WH questions llevan the question word, que pueden ser, ya lo vimos acá, where, what time, when, lo que sea, cualquier interrogativo, plus do o does, dependiendo del sujeto, más el verbo. El verbo también en infinitivo, no agrega nada. Remember, in questions, the verb doesn't take s or es. Es decir, en las preguntas, el verbo nunca va a llevar s o es, jamás. Olvídense de eso. Vamos a algunas actividades acá. Mis alumnos las van a recibir en la plataforma. Aquellos que no sean mis alumnos, bueno, piensen estas que lo vamos a hacer juntos. Activities. Fill in the blanks with do or does and answer. Es decir, acá tenemos que hacer dos cosas, fíjense. Fill in and answer. Fill in is complete and answer means responder. O sea, completar y responder. Este primer espacio es para completar y este segundo espacio vamos a responder. Fíjense, hay algunas que son yes, no questions, ¿sí? En este caso, los ejemplos los hice todos con yes, no question porque son con do o does. Entonces, you study in Salesiano School. ¿Qué voy a poner acá? El pronombre es you, entonces voy a poner do. Do you study in Salesiano School? Bueno, mis alumnos van a responder no, I don't. The answer is negative. No, I don't. Y ahí, eso es todo. No me aclaren nada. Después vamos a trabajar con otro tipo de preguntas. Mr. Gramajo teach geography. Teacher Gramajo. O sea, soy yo. Tercera persona. Entonces, ahí vamos a utilizar does. Does Mr. Gramajo teach geography? El verbo teach es enseñar. Por eso yo soy teacher. Does Mr. Gramajo teach geography? No. Acá puedo utilizar I, no, porque estoy hablando de Mr. Gramajo. O sea, no, he doesn't. Mirta Legrand, work on TV. Mirta Legrand, hablamos de tercera persona, femenino. Does. Does Mirta Legrand work on TV? Yes. So, yes, she, porque es mujer, yes, she does. You, de nuevo tenemos acá, you live in Salta. Como es you, entonces, do you live in Salta? Yes, I do. Or Shakira and Yatra sing cumbia. Son dos personas. También voy a utilizar do. Y esto creo que es no, they, porque son dos, no, they don't. Entonces, este es el presente simple para preguntar.
Tenemos yes, no questions y WH questions. ¿Para qué sirven do y does? Para preguntar, para auxiliar al verbo. Por eso se llaman auxiliares. ¿Qué significan? Nada. Auxilian al verbo en inglés a preguntar. ¿Por qué? Porque en inglés en este tiempo necesito un auxiliar sí o sí para preguntar porque no puedo preguntar con el verbo. ¿Qué pasa con el verbo, con las preguntas? No lleva nada al griego. Fíjense, no agrega nada. Siempre en el infinitivo. Work, get up, do, live. No lleva nada. And here you see the examples. ¿Cómo van a saber si ponen do o does? De acuerdo a esto, conjugación que yo les di. I, you, they, we, with do. He, she, it, with does. You complete and then you answer yes or no. It is very easy. If the question starts with do, you answer with do or don't. Si la pregunta comienza con do, van a utilizar do o don't. Si comienza con does, utilizarán does or doesn't. ¿Ok? Reitero, mis alumnos van a recibir las actividades en la plataforma y el resto puede, por ejemplo, comenzar a preguntar en su casa este tipo de preguntas. ¿Vivís? ¿Estudiás? ¿Te gusta? Do you like, for example, football? Do you live in a house? Do you live in an apartment? Pueden preguntar de esa manera. Son preguntas que sirven para la rutina, para los gustos o para acciones habituales. Well, that's all. Thank you very much.